Bien, buenas noches, hermanos. Sigamos orando por aquellos que están malitos, que están enfermitos. Ya hemos dicho y animado a la iglesia para que oren por el esposo de nuestra hermana Edna. Él sigue todavía muy malito en cuidados intensivos. Nuestro hermano Ricardo Gutiérrez. Ahí manténganlo en sus oraciones y oren también por nuestra hermana Edna, que seguramente necesita la fortaleza de Dios, nuestro apoyo, nuestras oraciones. Son momentos muy difíciles y quienes en algún momento han vivido esa experiencia con algún familiar saben perfectamente la importancia de orar y de interceder por aquellos que están en el hospital y que están bastante delicados. Así que mantengan eso en sus oraciones. Hermanos, antes de entrar al estudio, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a iniciar la semana de oración. Y lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer por las mañanas por medio de Zoom, por medio de esta aplicación. Este servidor va a enviar el link al grupo de WhatsApp que tenemos de la iglesia y nos vamos a estar conectando toda la semana a las 6:30 de la mañana. Es una reunión breve de oración, de intercesión, de revivamiento. Y para aquellos que por alguna causa no puedan conectarse al Zoom por la mañana, vamos a tener una reunión de oración, de revivamiento también aquí en la iglesia, en el templo, por las noches a las 7 de la noche. Tenemos esas dos opciones, por Zoom a las 6:30 de la mañana y de manera presencial aquí en el templo a las 7 de la noche. Si alguien quiere enlazarse al Zoom por la mañana y venir también por la noche, es bienvenido. Yo les animo para que podamos pasar un tiempo de refrigerio espiritual y podamos ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Así que les animo a que podamos participar. Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca de los ovnis divinos, no de los ovnis, o sea, no de los objetos voladores no identificados, sino de los ovnis. La palabra ovni viene del latín, que quiere decir todo. Se refiere a los atributos de Dios que tienen que ver con algo absoluto. Y es de lo que vamos a hablar esta noche. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Juan, ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver aquí cuál es ese primer atributo de Dios, y es en el versículo número 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y agrega, y Él sabe. ¿Qué cosa sabe Dios? Todas las cosas. Así que, ¿cuál es el primer atributo de Dios? Su omnisapiencia. Quiere decir eso, Dios todo lo sabe. Hermanos, Dios no puede agregar su conocimiento ni puede disminuir su conocimiento. Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Nosotros conocemos en parte nuestro pasado, porque no recordamos todas las cosas, y conocemos en parte nuestro presente, desconocemos totalmente nuestro futuro. Pero Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Es más, Dios no tiene tiempos, porque Dios habita en un espacio atemporal.
Nosotros vivimos en un mundo temporal, pero Dios habita en un mundo atemporal, sin tiempo. Entonces Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente, Dios no tiene futuro. Dios simplemente es. Hay un relato, no lo vamos a estudiar, lo puede leer usted en la noche cuando regrese a su casa, Juan 1:45 hasta el 49. Présteme atención a este relato, bien interesante. Resulta que Jesús está en la ciudad de Betsaida, al norte de la Palestina. Jesús está en la ciudad de Betsaida y está llamando a los discípulos, está llamando a Pedro, está llamando a Andrés. Y ha de creer usted que en el mismo momento que Jesús está llamando a Pedro y está llamando a Andrés, en el mismo momento Jesús está viendo a Natanael. Pero Natanael no está en Betsaida. Natanael está en Galilea debajo de una higuera. Eso solo lo puede hacer la omnisapiencia de Dios. Dios lo sabe todo. Por eso cuando se entrevista con Natanael ya de una manera personal, le dice: antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Pero Jesús lo vio cuando él estaba en Betsaida y además estaba ocupado llamando a los discípulos. La omnisapiencia de Dios o la omnisciencia de nuestro Señor. Ahora, hermanos, les quiero hacer esta pregunta. ¿A partir de qué momento nos conoce Dios? ¿Nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre o nos conoce desde que nacemos? Pues déjeme decirle, como bien respondió aquí nuestro doctor Gordon, ninguna de las dos. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo número 5. Jeremías, capítulo número 1, versículo número 5. Dice: antes que te formase en el vientre, yo te conocí, dice el Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios nos conoce desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Eso lo hace la presciencia de Dios, o sea, el preconocimiento, el observar el futuro de una manera anticipada. Observe lo que dice Isaías 49. Vamos a ir a Isaías 49. Perdón, es 46. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9 y 10. Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice el verso 10, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, ¿Dios conoce el futuro? Por supuesto. ¿Quiere decir eso, hermanos, que si Dios conoce el futuro y todos los detalles de nuestro futuro, quiere decir que Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? Por supuesto que sí. Eso Dios ya lo sabe. Pero no lo predeterminó Él. Porque el hecho de que Dios lo conozca anticipadamente no altera nuestro libre albedrío. Es decir, Dios no es el responsable
directo de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones. Simplemente Dios, por ser Dios, es capaz de previsualizar todo evento que está en el futuro como nuestras propias decisiones. Y quizá alguien diga, bueno, pastor, ¿y si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? Y si yo soy de los que me voy a perder, ¿por qué no me lo dice? Hermanos, es que el amor de Dios es tan grande que aunque Él pueda previsualizar anticipadamente que usted tomará el camino de la perdición, de todas maneras, Dios continúa estando con usted todos los días. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, Dios conoce todas las cosas reales, pero también conoce todas las cosas posibles. Qué interesante, ¿verdad? Solo que nuestra mente no está calificada para poder absorber estas enseñanzas que, por ser tan espirituales, son muy profundas. Veamos otro atributo de Dios y vamos a ir a Proverbios capítulo número 15. Proverbios capítulo número 15. Y miremos ahí el versículo número 3. Proverbios capítulo número 15, versículo número 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A ese atributo se le conoce como la omnipresencia, que quiere decir la facultad inherente que Dios tiene de estar en todas partes, en el mismo tiempo. Ahora, hermanos, ¿de qué tamaño es Dios? Bueno, decimos que Dios es grande, ¿verdad? Pero cuando decimos que Dios es grande, no nos referimos a su tamaño. Nos referimos a la magnificencia de su poder. Pero Dios no tiene tamaño. ¿Por qué Dios no tiene tamaño? Bueno, dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que Dios es espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir Juan cuando dice Dios es espíritu? Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir Dios es espíritu? Cuando nosotros leemos ese versículo en Juan 4, Dios es espíritu, tenemos un problema en la interpretación porque lo que nosotros conocemos de espíritu es solo por las películas de Hollywood. Las películas de Hollywood nos enseñan que un espíritu es un ente, es una figura fantasmal, es un espectro que puede traspasar las paredes, pasar por el umbral de la puerta. Eso es lo que nosotros vagamente conocemos de las películas como espíritu. Pero cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, no se está refiriendo a ese concepto. Cuando Juan dice que Dios es espíritu, quiere decir que Dios es un ser espiritual. Es decir, que Dios no está confinado a una materia. Por ejemplo, ¿creemos nosotros que aquí está la presencia de Dios, sí o no? Pero ¿qué tal si yo les digo que cerremos esta puerta, cerremos esta, cerremos aquella, cerramos aquella, para que podamos contener la presencia de Dios? ¡No! ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a una materia, a un cuerpo. Dios es un ser espiritual. Por lo tanto, como es un ser espiritual, puede habitar en cualquier sitio de este vasto cosmos y de este universo.
¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva intentaron esconderse de Dios? Pero ¿quién puede esconderse de Dios? Jonás un día intentó huir de la presencia de Dios, pero no pudo. David, en algún momento, también intentó escapar de la presencia de Dios. Y él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si tomare las alas, dijo David, del águila y habitase hasta el otro extremo del mar, hasta allí me alcanzará tu mano. Y si aún hiciere mi morada en el sepulcro, dijo David en el Salmo, ahí estás tú. No hay un sitio donde podamos escaparnos de la presencia de Dios. Los impíos en el último día final, según Apocalipsis 6, van a intentar esconderse del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, pero no pueden. ¿Por qué? Por la omnipresencia de Dios. Dios está en todo sitio, en todo lugar. Dios puede estar en todas partes, pero no con la misma intensidad y no con el mismo propósito. De hecho, hermanos, cuando nosotros decimos que Dios está en todas partes, no nos referimos a que hay una parte de Dios aquí, otra parte de Dios allá, otra partecita de Dios acá. Cuando decimos que Dios está en todas partes, es que Dios está en todas partes. La omnipresencia de Dios. Miren, Dios es tan trascendente que habita en los cielos y a la vez es tan inmanente que lo llevamos dentro de nuestro corazón. Esa fue la oración que hizo aquí el pastor Armenta hace un momento, ¿verdad? Dios es capaz de estar en los cielos, pero también está dentro de nuestro corazón. La omnipresencia del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo número 8. Este es otro atributo de la divinidad. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa expresión todopoderoso es la omnipotencia de Dios. Quiere decir, Dios todo lo puede. Ahora, me llama la atención que este versículo no lo está diciendo netamente un ser humano. El mismo Jesús está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 2, y creo que este versículo ha sido bastante citado en estos últimos días. Daniel capítulo número 2, versículo número 21, Daniel 2, 21. Dice, Él, refiriéndose a Dios, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nótese ese juego de palabras. Él quita y Él pone. Pero no habla de cualquier tipo de persona, habla de reyes. Él quita y pone reyes. Un rey, entendemos, es un ser humano muy poderoso en la tierra.
Pero si nuestro Señor es capaz de quitarlos y de ponerlos, ¿se puede usted imaginar la magnificencia del poder absoluto de Dios? A su palabra, hermanos, el asno habla. A su palabra, el agua fluye de la roca. A su palabra fueron creados los cielos y la tierra. A su palabra, los cuervos obedecen y van a alimentar a su siervo Elías. A su palabra, el Señor sanó al siervo del centurión. A su palabra, el agua se convirtió en vino. Usted puede notar el poder y la energía que hay en la palabra de Dios. No sé si esta noche está viendo la transmisión alguien que tal vez está postrado, está derribado físicamente, estás muy enfermo. Debes de saber esto: Dios es todopoderoso y los médicos son los instrumentos de Dios. Nunca dudemos de la omnipotencia de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Hay un canto, creo que este es un corito, no es un himno. Hay un canto que dice: mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Así dice el canto: no hay nada que Él no pueda hacer. Pregunto, ¿en realidad hay algo que Dios no pueda hacer? Hermanos, hay una cosa que Dios, con toda su fuerza, con todo su poder, no puede hacer. Y es salvarte si tú no quieres. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo número 30. Versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está diciendo el versículo 19? Dios está diciendo: escoge la vida, porque yo no puedo escogerla por ti. Hermanos, aquí llegamos a una conclusión de este estudio. Usted puede rendirle su vida a Dios. Usted puede entregarle su vida a Dios. Usted le puede encomendar a Dios sus caminos, su destino. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en todas partes. Él conoce todas las cosas y Él puede hacer todas las cosas. Dígame si eso no es digno de que nosotros podamos permitir que Dios pueda guiar nuestra vida. Por eso Dios es bendito, es santo y es glorioso. Gloria sea a su nombre. No sé si